corto pero completo, en mi opinión: Jesús, mi Señor. Yo quisiera que a medida que vamos compartiendo acerca de este mensaje y este tema, todos podemos comprender la necesidad de que Jesús sea Señor sobre mi vida, sobre su vida. Colosenses capítulo 1 dije, versículo 13 en adelante, la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gloria al Señor. Puede alabar al Señor por esa tremenda palabra con tanto significado. Oremos al Señor que abra nuestros corazones y que use mi vida para poder impartir su palabra. Mi Dios, mi Señor, mi Padre, gracias, Señor, en esta noche. Gracias por la oportunidad que tú nos concedes de estar en tu casa. Gracias, Señor, por mis hermanos que, aunque han salido de un largo día de trabajo, de una larga jornada de esta semana, Señor, han hecho el esfuerzo por estar aquí, Señor. Padre, llénalos, Padre, fortalécelos, mi Señor. Padre, anima al que está desanimado, Señor, en el nombre de Jesús. En esta noche, si hay alguno enfermo, pon tu mano de sanidad en el nombre de Jesús. Y Señor, restaura al que está caído, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pido. Y te ruego que esta palabra, Señor, venga a confortar, venga a animar, venga a edificar, Señor. Usa tu siervo, te lo ruego en esta noche, Señor, y que pueda ser tu palabra y no la mía. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Jesús, mi Señor. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Jesús, mi Señor. Jesús, el Señor, es un término que quizás lo utilizamos bastante dentro de la iglesia y a veces sin comprender la magnitud de lo que significa. Y es más, a medida que iba estudiando esto un poco más y a medida que iba escarbando, me puse a ver lo que el mundo ha hecho del término Señor. Y cada uno de nosotros de alguna u otra forma queremos ser señores, ¿verdad que sí? Señor Don Pedro, qué lindo se escucha. Los esposos quieren enseñorearse de sus esposas, ¿verdad que sí, esposos? Las esposas quieren enseñorearse de sus esposos. Los gerentes o dueños de empresas quieren enseñorearse de sus empleados. Hay líderes religiosos que se enseñorean de sus congregaciones. Hay gobernantes que se enseñorean de los pueblos y quieren tomar toda potestad sobre ellos. Hay padres que se enseñorean de los hijos. Y
el contexto que quiero compartir con el favor de Dios en esta noche es algo que quisiera que apunte al hecho de que hay un solo Señor. Hay un solo Señor. Hay un solo Rey. Hay un solo Señor, y ese Señor se llama Jesucristo, Hijo de Dios. Y Él, solamente Él merece toda la gloria, toda la honra, toda nuestra reverencia. Todos los demás, todos nosotros somos solamente siervos. Siervos que tenemos que aprender a someternos a Él. La expresión mi Señor es utilizada a lo largo de la Biblia o a lo largo del Nuevo Testamento mayormente, porque también el Antiguo Testamento hace referencia al Señor Jesucristo en voz profética. Pero a lo largo del Nuevo Testamento el término Señor es referido a nuestro Señor Jesucristo. Pero si vamos atrás al Antiguo Testamento, allá en el Salmo 110, versículo 1, una palabra profética tremenda que el salmista David utiliza acerca del Señor Jesucristo. Él escribe y dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor. María, cuando fue corriendo hasta la tumba que descubrió que estaba vacía, donde había sido puesto el cuerpo sin vida de nuestro Señor Jesucristo, se le acerca el ángel y le dice: ¿por qué lloras? Y ella le responde, le dijo: porque se han llevado a mi Señor. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Tomás, después de pasar por todo el momento de incredulidad y después de descubrir que era en efectivo el Maestro quien se había presentado ante él, no pudo hacer más que clamar a gran voz y decir: Señor mío y Dios mío. Y note que la palabra clave ahí es mi Señor. Porque yo quisiera quizás empezar a despegar un poco en este tema. Si usted y yo nos referimos al Señor Jesucristo solamente como a el Señor Jesucristo, aunque Él es el Señor, no tiene mucha validez el hecho de que solamente sea el Señor si usted no lo hace el Señor de su vida. Para que nosotros podamos realmente ser discípulos, realmente ser seguidores, realmente ser creyentes, tenemos que hacer de Él Señor de esta tierra, de Él Señor de este universo, el Señor de mi vida también. Y en otras palabras, cuando Él es el Señor sobre nuestra vida, Él tiene el control absoluto, Él tiene el poder absoluto y Él rige toda su vida. Pero tiene que ser mi Señor. Así como Tomás dijo, así como María dijo, así como el rey David dijo, mi Señor. Pablo escribió en Filipenses: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Mi Señor. Allá en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Si entendemos el patrón de hacer del Señor no solamente el Rey de este universo, sino que el Rey sobre mi vida, sobre nuestra vida, sobre todo lo que hacemos, entonces podemos dejar que Él obre, que Él actúe sobre nosotros tal como Él lo desea. A mí me encanta uno de los salmos más preciosos que quizás dan ánimo a mi vida cuando yo me siento débil, cuando yo me siento sin fuerzas, cuando me siento que los problemas quizás de este mundo o alguna enfermedad están abatiendo tanto a mi vida. Corro al Salmo 42, donde el salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí?
Y él mismo se contesta y dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y otra vez dice: Dios mío, mi alma está turbada dentro de mí. En el versículo 8 de ese salmo dice: de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. El Dios de mi vida. Más adelante dice: diré a Dios, roca mía, roca mía. Qué lindo es hacer de Dios aquel que tiene control absoluto sobre nosotros. Es importante que nosotros como cristianos, mis hermanos, entendamos que Él debe de ser Señor sobre nosotros y que Él debe de ser referido por nosotros como mi Señor y no como el Señor solamente. Yo quisiera ir a dar un poco de clase del griego para utilizar la palabra de Dios en el Nuevo Testamento y dos palabras que refieren al Señor como Señor, como jefe absoluto, como aquel que tiene el control sobre todas las cosas. Y me gustaría utilizar las dos palabras, una de ellas que es traducida del original griego y dicha Kyrios, que es referida al Señor, y la otra que quizás ustedes conocerán de una forma un poco negativa. Y esta es la palabra griega conocida como déspotes. Porque he escuchado a algunas hermanas referirse a su esposo como déspota. Aquel que no se le puede decir absolutamente nada porque es el jefe déspota en la casa. O también al revés, ¿verdad? Pero no me voy a meter a ese tema. Kyrios y déspotes son dos palabras que utilizan en el original griego y en algunos pasajes que vamos a leer para referirse al Señor Jesucristo. Varias traducciones usan estas palabras. Kyrios, busqué la definición del original, es del origen griego que significa Señor, maestro, amo, dueño. Y por parte de nosotros como cristianos, y aquí en la palabra Kyrios es usado como un sinónimo de Dios y de su Hijo Jesús, porque Él es el Señor, Él es el amo, Él es el dueño, Él es quien tiene toda potestad, en otras palabras, todo poder, todo dominio. Lo que leíamos al principio en Colosenses dice que en Él fueron creadas todas las cosas y para Él fueron creadas todas las cosas. Por Él subsiste absolutamente todo, mi hermano y mi hermana. Por Él usted y yo tenemos vida. Amén. Por Él usted y yo estamos en pie. Por la voluntad de Él es que usted y yo tenemos aún la oportunidad de respirar vida aquí en esta tierra. Y se describen de esta forma: dueño, maestro, poder, autoridad. Y ciertamente, mi hermano, Jesús tiene la autoridad. Él mismo lo dijo allá en Mateo capítulo 28, versículo 18. Y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Entendemos lo que significa toda potestad? Toda potestad significa toda potestad. No hay nada que se le escape, que esté fuera de su control. Jesús está en toda potestad. La segunda palabra, la primera es Kyrios, la segunda palabra es déspotes, y el término original griego déspotes significa simplemente Señor, pero tiene más fuerza que la palabra Kyrios. Es el equivalente del título latino dominus. El término déspotes empezó a referirse al emperador romano y ocasionalmente utilizado en lugares formales, como por ejemplo en monedas. Pero vayamos a la palabra. Me gustaría ver algunos versículos donde el original griego usa estas dos palabras. Hay una de ellas que se encuentra en Lucas capítulo 2 versículo 29. Y si usted quiere ir a la Biblia y subrayar y poner la palabra del original griego, créame que va a ser de mucho significado para usted.
Y téngame paciencia porque quiero pasar por esta corta introducción antes de llegar al tema del por qué el Señor debe de ser Señor sobre mi vida. Lucas capítulo 2 versículo 29, había un anciano y este anciano era llamado Simeón. Este anciano, dice la palabra de Dios, que era bueno, que tenía el Espíritu Santo sobre él, que era justo, que era piadoso y que se le había revelado que no vería muerte hasta que él viese con sus ojos al ungido del Señor. Y todos conocemos la historia cuando José y María traían a presentar el niño a la iglesia. Simeón vio a Jesús y con lágrimas en sus ojos, este hombre anciano ya pudo decir: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Pero note esta palabra, dice ahora, Señor. La traducción literal del griego original dice lo siguiente: ahora estás dejando ir al esclavo de ti, Señor, soberano, déspotes, según la declaración de ti en paz. Yo quiero que por un momento veamos la vida de Simeón. Simeón había estado parado en ese mismo lugar porque se le había dado una declaración, se le había dado una promesa que él vería al ungido, él vería al Mesías esperado, él vería a quien Israel tanto había esperado y tanto añoraba. Y cuando él pudo ver al Señor Jesús, cuando él pudo ver la deidad, cuando él pudo ver a Dios con nosotros, a Emmanuel, él pudo declarar y dijo: yo puedo irme en paz porque mi Señor, mi dueño, el que tiene toda potestad sobre mi vida, ahora ha llegado aquí y lo han visto mis ojos. Yo puedo irme en paz. Déspotes. Hechos capítulo 4 versículo 24, la palabra de Dios dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: déspotes. En otras palabras, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Apocalipsis capítulo 6 versículo 10 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, déspotes? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Señor soberano, Señor con toda potestad. Y utilizado en referencia a nuestro Señor Jesucristo, Pablo, cuando escribe a Timoteo, allá en Timoteo capítulo 2 versículo 21, habla acerca del Señor y dice esto, dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena. En otras palabras, útil al amo, al déspotes. Hay otros versos, pero no los voy a compartir. ¿A qué voy con esto? Si nosotros vemos el término déspota como un término feo, un término malo, es porque lo estamos aplicando a todos aquellos que en realidad no tienen control absoluto sobre nuestra vida. Si nosotros lo vemos como un término negativo, es porque no estamos comprendiendo que en realidad el que tiene el control total sobre nuestra vida se llama Señor Jesucristo. Él es quien tiene toda autoridad. Él es quien tiene toda potestad. Él es quien tiene todo el control. Y solamente a Él yo voy a cederle todo el control sobre mi vida. Solamente a Él yo voy a rendirme enteramente. Solamente ante Él yo me voy a inclinar. Solamente ante Él yo voy a rendir mi vida en sacrificio. Porque Él es Señor soberano sobre mi vida. Él es Señor absoluto. ¿Quién tiene el poder y la autoridad absoluta de ser mi dueño, mis hermanos? ¿Quién más
sino solamente aquel que pagó el precio para que yo pudiese ser en Él y para Él y pudiese tener de Él todas las bendiciones que Él ofrece para con nosotros. Hechos capítulo 20 versículo 28 dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y aquí está lo que significa esto. Dice: la cual Él ganó por su sangre. Hermanos, es que Él pagó el precio que era necesario pagar para que nosotros fuésemos pertenencia de Él. Él derramó su sangre, Él murió en la cruz del Calvario y se entregó a sí mismo, se despojó a sí mismo para que nosotros fuésemos pertenencia de Él. Y dirá usted, pues quizás no tenía que hacer eso porque ya le pertenecíamos a Él. Sí, todo el mundo le pertenece a Él, el mundo y todo lo que en Él hay. Sin embargo, el pecado había creado una brecha que nos había separado de Él, pero Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a recaudar aquello que estaba lejos, aquello que estaba apartado, aquello que no le pertenecía por el pecado. Y ahora somos pertenencia de Él. Pablo le dice a los corintios: porque habéis sido comprados por precio. Tú y yo, mi hermano y mi hermana, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos de Él. Somos de Él. Somos de Él. Lo precioso es que el Señor no es Señor déspota con la terminología que usted y yo lo conocemos. Es un Señor que cuida de lo suyo. Es un Señor que cuida de lo que le pertenece. Es un Señor que está pendiente de aquello que Él compró. Mateo capítulo 6 versículo 26, el Señor Jesús les está explicando a sus discípulos y les explica que si Dios, hablando acerca del afán, les dice: si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de las flores, ¿cómo no va a cuidar también de ustedes? ¿Cómo no va a tener cuidado también de cada uno de ustedes? ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Él está pendiente de todo aquello que necesitamos, mis hermanos, porque le pertenecemos a Él. Él está constantemente velando por sus ovejas, porque le pertenecemos a Él. Cuando una está descarriada y apartada, Él, como el buen pastor, deja a las otras ovejas en el redil y va por aquella que se ha perdido. ¿O no es así lo que le sucedió a usted y a mí, mi hermano y mi hermana? Él fue y tuvo cuidado de nosotros. Él fue y vendó nuestras heridas. Él fue y nos recaudó, nos recobró a la condición original en la que estábamos. Porque le pertenecemos a Él. Es un Señor que no es Señor de nombre solamente, sino que es un Señor que cuida de los suyos y de lo suyo. ¿Qué padre de vosotros les dice: si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, les dice, siendo malos, qué lindo, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ese buen Señor, ese Señor de mi vida, antes de partir de esta tierra, dijo: a ti y a mí, porque le pertenecemos, voy pues a preparar lugar. ¿Saben lo que fue a hacer? Fue a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él. ¿No le alegra eso, mi hermano? Eso me alegra a mí, porque es un Señor tan bueno, un Señor sobre mi vida que está preparando lugar, que ha ido a preparar lugar para que yo esté juntamente con Él.
Yo no sé si comprendemos la magnitud de esto, pero lo que significa es que una vez que Él venga por su iglesia como esposa fiel no se va a separar jamás de Él. Vamos a estar con Él en donde Él esté. Es más, cuando Él venga a juzgar a las naciones, usted y yo estaremos con Él. Su iglesia no se separará jamás del Señor. Él es mi Señor. Jesús es mi Señor. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 13, versículo 13: vosotros me llamáis Señor y decís bien. Y en este versículo Él utiliza la palabra Kyrios. ¿Se acuerdan de Kyrios, verdad? Una es déspotes y la otra es Kyrios. Aquí utiliza la palabra Kyrios. Él dice: ustedes me llaman Señor, amo, dueño, pero dicen bien porque lo soy. Y Él añade a esto y le dice: pues si yo, el Señor, el Kyrios, el dueño, el amo y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué nos estaba explicando? Este Señor, este que es amo y dueño de todas las cosas, también nos demostró la humildad, también nos demostró a ser sumisos, también nos demostró a tener amor los unos por los otros. ¿Saben por qué? Porque Él nos ha amado desde la eternidad y nos continúa amando hoy y nos amará por siempre. Tanto ha sido el amor que Él se dio a sí mismo por nosotros. Ese es mi Señor. No es un Señor con un garrote solamente esperando darnos una paliza. Es un Señor que está cuidando de cada uno de nosotros. Y a mí, hermano, eso me llena tanto, porque entiendo cuán grande amor es ese amor por cada uno de nosotros. Porque Él mismo dice: yo me arrodillé ante ustedes, yo que soy el amo, yo que soy el dueño, yo que tengo toda potestad, yo que soy el Kyrios. Me postré ante sus pies para lavarle, hice el trabajo del esclavo. El apóstol Pedro también proclama que Jesús es el Señor. Les dice a los judíos ahí en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2 versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Kyrios, utiliza la palabra Kyrios. En otras palabras les dice: Dios le ha hecho por potestad sobre todas las cosas y le ha dado el control, el dominio y la autoridad sobre todas las cosas, porque Él ha vencido, porque Él ha venido a cumplir su misión. Él ha rescatado lo que se había perdido. Él ha comprado de nuevo a precio de sangre a todo aquel que quiera creer en Él y reconocerle. Él es el dueño. Y a lo largo de la Biblia, mis hermanos, por el tiempo voy a pasar un poco, pero si usted mira en 1 Corintios capítulo 8 versículo 6, en Romanos capítulo 14 versículo 9, cuando se refiere al Señor Jesús con esa palabra Kyrios, se refiere a Él como aquel que tiene toda potestad. Por definición, mis hermanos, esta verdad no da lugar a que existan otros señores. Lo voy a repetir. Esto por definición no da oportunidad a que existan otros señores. Señor solamente hay uno. Señor y Dios solamente hay uno. Y ante Él toda rodilla un día se doblará. Ante Él toda lengua tendrá que confesar que Él es Señor. Que Él es dueño de todas las cosas. Entonces, si Él es Señor, y espero que quede claro con esas dos palabras, déspotes y Kyrios, si Él es Señor, ¿cómo Él puede ser el Señor sobre mi vida? Yo no soy Señor sobre mi propia vida. Muchas personas se enseñorean de sí mismos. Muchos cristianos se enseñorean de sí mismos. Hermano, ya usted no tiene su propia voluntad. Yo entiendo que
Puede usted argumentar y decir, bueno, si Dios me ha dado libre albedrío, y eso es muy cierto. Pero cuando usted y yo como cristianos llegamos a la realización absoluta de que Él nos ha comprado a precio de sangre, como Pablo dijo, ya no hago las cosas que yo quiero, sino que dejo que Él sea quien tome todo el control. Usted y yo tenemos que dejar voluntad absoluta a aquel que es el Señor sobre nuestra vida. Mi propia voluntad, por ende, no puede ser Señor sobre mí. Pablo escribe a los Gálatas y les dice allá en Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y porque Cristo está viviendo en mí, Él es quien tiene el dominio sobre mi vida, Él es quien tiene el dominio sobre mi voluntad, Él es quien debe de tener el dominio sobre mis pensamientos aún. Negarme, prohibirme a mí mismo de que yo sea Señor sobre mi vida, es dejar que el Señor sea Rey sobre mi vida. El Señor Jesús nos lo explicó de esta manera. Dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Qué lindo es eso, ¿verdad? Para poder cargar nuestra cruz en el seguimiento de nuestro Señor, de mi Señor, yo tengo que negarme a mí mismo. Y negarme a mí mismo requiere que yo niegue aún mis propios pensamientos. Hermano, mi hermana, a veces hacemos planes que no están dentro de la voluntad de Dios. A veces tomamos decisiones que son de arranques emocionales que solamente han nacido dentro de nosotros mismos. Y con todo amor les digo, cuando pegamos contra el muro y sentimos el dolor de ese tremendo choque, decimos, Señor. Y el Señor nos dice, pero mi hijo y mi hija, no dejaste que yo fuera el Señor sobre tu vida. No pediste mi guianza y mi consejo. No dejaste que mi Espíritu Santo fuera el que rigiera tus decisiones. Y clamamos. Y Dios escucha nuestro clamor y Dios contesta nuestra oración. Pero qué lindo fuera que dejáramos que Él controlara nuestras decisiones y nuestros pensamientos desde antes que aún estuvieran en nuestra mente. Qué lindo fuera que dejáramos que Dios tuviera el control absoluto sobre nuestra vida. No le digo que todo sería azulito y precioso todo el tiempo. No, pero Él estaría en control de tal forma que en todo lo que sucediera en su vida y en mi vida siempre había la paz del Señor. Siempre estaría presente la paz de aquel que está en control de la situación. Siempre estaría aquel que puede decirle a la mar y a la tempestad, detente. Necesitamos hacer del Señor el Señor sobre nuestra vida. Mi carne, mi cuerpo, no puede ser mi carne ya, no puede ser mi cuerpo ya, sino que es del Señor. Pablo escribe a los Gálatas y les dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Hermano Pedro, pero es que mientras estamos en esta carne, somos débiles. Y la verdad es que es cierto. Si no dejamos que Él tenga control absoluto sobre nuestra vida y sobre nuestra carne, sobre nuestro cuerpo, vamos a caer, vamos a fallar. Pero cuando Él está en control, no hay lugar.
No damos lugar al diablo. No hay lugar para caer en las tentaciones, porque Él tiene control absoluto sobre nuestras vidas, porque Él es quien nos hace fuerte, porque el débil aprende a decir soy fuerte, pero soy fuerte en el Señor Jesús. Él es quien fortalece mi vida. Él es quien me ayuda a pelear la batalla. Él es quien levanta mis brazos y mis manos cuando me siento débil. Él es quien está allí. Pero necesitamos dejar que Él tenga el control. Debemos crucificar los deseos de la carne. Pablo escribe a los Colosenses, allá en capítulo 3, versículo 1 al 11, y no se lo voy a leer por completo, pero él dice, si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, estén pendientes de lo que está arriba. Pero el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios. No hay lugar, no hay oportunidad. Cuando Él es Señor sobre mi vida, Él tiene el control absoluto. Él tiene toda potestad. El mundo tampoco puede ser mi Señor. Todo lo que está fuera de mí tiene que alejarse. Todo lo que está fuera de mí tiene que ser puesto a un lado, porque Dios es quien está en control, porque Cristo es quien es el Señor. Pablo les dice a los Gálatas en capítulo 6, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Usted y yo podemos hacer un listado de todas las prioridades en nuestra vida, mis hermanos, pero nada de eso jamás va a ser lo suficientemente importante para no dar lugar a que el Señor sea Rey sobre nuestras vidas, a que el Señor sea quien tiene control sobre todas nuestras vidas. ¿Cómo entonces puede ser Jesús Señor sobre mi vida? Debo de pensar que Él es quien está en control de todo lo que es y considero mío. Qué lindo es que Dios le ha concedido un carrito. Qué lindo es que Dios le ha concedido una casita quizás. Qué lindo es que Dios le ha concedido un trabajito por ahí. Qué lindo es que Dios le ha dado una linda familia, preciosos hijos, hijas, nietos, nietas, una linda esposa, un maravilloso esposo. Qué lindo es que Dios le ha dado todo eso. Pero hermanos, déjenme recordarle que nada de eso es suyo. Nada de eso le pertenece a usted, sino que todo le pertenece al que está en control, a aquel que tiene potestad de todas las cosas. Así que cuando ore por esas cosas o por esas personas, póngaselas en las manos del Señor. Constantemente declare que eso le pertenece al Señor. Y cuando nosotros le damos al Señor lo que le pertenece al Señor, Él se encarga de cuidarlo. Por eso es que el Señor nos recuerda y nos dice, no se hagan tesoros aquí en la tierra, háganse tesoros allá en el cielo, porque allá yo me encargo de cuidarlo, allá yo me encargo de tenerlo bien cuidadito. Y todo lo demás viene por extensión. Él es el dueño de todas las cosas. Él es quien tiene potestad. Déjeme cerrar con esto. Cuando Él es Señor sobre nuestra vida, nuestra actitud hacia Jesús tiene una perspectiva completamente diferente. Este mundo reconoce a Jesús. Prácticamente todo el mundo no niega la existencia de que Jesús fue un hombre que caminó sobre esta tierra. Pero pocos, muy pocos reconocen a Jesús como Señor absoluto. Iglesia, en esta noche el recordatorio es que nosotros lo reconozcamos como el Señor absoluto. Lo reconozcamos como el Kyrios y el déspotes sobre nuestra vida. Es necesario que no caminemos por este mundo creyendo que nosotros somos o tenemos o hacemos por lo que somos. No, Él es quien merece la gloria de lo que podemos tener.
Él es quien merece toda la honra y solamente ante Él nosotros rendiremos cuentas. Él es. Pero que Él sea Señor sobre su vida significa que va a haber siempre un deseo ardiente en su vida por conocer a Cristo. Y Pablo lo describe de esta forma cuando escribe a los Filipenses capítulo 3 versículo 8 al 11. Él dice que su deseo es de ser hallado en Él. Y dice Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, dice él, y el poder de su resurrección y en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Pablo está diciendo aquí, la única meta, mi único objetivo, mi único deseo es de conocerle a Él en toda su plenitud. Este mundo conoce al Señor Jesús. Este mundo sabe quién es Él, pero no todos lo reconocen como el Señor absoluto, como el Kyrios y como el Déspotes sobre toda la humanidad, sobre todo este universo. No todo el mundo lo reconoce. Y déjeme decirle, en gran parte, mucha parte de la iglesia tampoco le da el lugar al Señor como el Kyrios y como el Déspotes. No lo han puesto al centro de la iglesia, al centro y al control de todo lo que se debe hacer dentro de la iglesia. Pero en esta noche yo vengo a recordarle al pueblo que le pertenece a Él, que Él es quien está al centro de la iglesia, que en Él se mueven todas las cosas dentro de lo que es el evangelio, que en Él es quien nos ha dado potestad, quien Él ha puesto de su poder en nosotros, que antes de partir Él dijo, yo les dejo a un consolador, y ese consolador es nada más y nada menos que el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu que ahora mora en nosotros es quien dirige nuestros pasos. Él es quien tiene el poder absoluto y el control. Y cuando Él es quien tiene el poder y el control absoluto, déjeme decirle, hermano, nada de lo que pasa en este mundo tiene relevancia. ¿Qué me dice, hermano Pedro? Nada. Nada. Porque Pablo continúa escribiendo ahí en Filipenses capítulo 3 versículo 12 al 14. Y él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto ya, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui asido por Cristo. Una cosa hago, dice más adelante, olvidando todo atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Pablo dice, tengo ojos solamente para llegar a la meta que es Cristo. Cuando Él es Señor absoluto sobre su vida, cuando Él es su Señor, usted no tiene ojos para otra cosa más para llegar a la meta que es Cristo Jesús. Claro, cuida de su familia, claro, se encarga de trabajar, claro, se encarga de estar pendiente de todas sus responsabilidades terrenales y no las descuida, pero espiritualmente hablando usted no tiene otro enfoque más en esta vida que alcanzar a aquel que le ha llamado, que alcanzar la perfección en aquel que le dio una orden, y esa orden fue de ir y hacer discípulos. Esa es la única meta que rige entonces nuestra vida. Y no hay enfermedad, no hay pandemia, no hay pobreza, no hay escasez que quiten nuestro enfoque de llegar a ese supremo llamamiento. Póngase de pie, hermano, en esta noche, por favor. La actitud que debe de haber